Tablero Mundial. El poder en juego. Buenas, bienvenidos al capítulo 2 del Tablero Mundial. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Informante Chile. Hoy vamos a mirar un espacio que muchas veces se analiza solo en clave, pero que volvió a adquirir peso geopolítico. Hispanoamérica, seguridad, puertos, crimen organizado, inmigración, energía, minerales críticos y disputa de influencia entre grandes potencias. Hispanoamérica volvió al tablero. La pregunta es si está entrando en una nueva etapa de relevancia estratégica o si vuelve, una vez más, a ser territorio de disputa. Me acompañan Alejandro Plisco y José Miguel Pizarro. Bienvenidos, Alejandro, bienvenidos, José Miguel. Hola, muy buenas noches a todos nuestros auditores. Buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Aquí no analizamos consignas, analizamos poder. La pregunta de arranque es simple, Alejandro, José Miguel. ¿Cuál es hoy el principal factor que vuelve a poner a Hispanoamérica en el centro del tablero? ¿Seguridad, puertos, energía o competencias entre potencias? Alejandro. Muy buena pregunta. Yo creo que o sea, hay varias contingencias, pero no tiene que ver el mapa grande, lo que está detrás. Creo que indudablemente las últimas administraciones de Estados Unidos, de la era Obama, por ejemplo, Hispanoamérica dejó de tener tanto protagonismo. Acuérdense, se creó UNASUR, dejando fuera a Estados Unidos, todo un- un- una conflagración geopolítica donde la izquierda sudamericana, entre todo en distintos países que llegó al poder, logró aunar una forma de pensar dejando fuera a Estados Unidos y a Canadá. O sea, nos pusimos más egoístas, digamos. Todo eso no prosperó, no funcionó y quedó en el tintero. Eso permitió el ingreso, y eso creo que ahí está el tema, como tú bien dices, entre las grandes potencias. El ingreso de China. China ha entrado fuerte. China quiso hacer un canal alternativo, el canal que estaba al norte del canal de Panamá, en El Salvador, y China ha ingresado fuertemente en el tema de la infraestructura crítica, no solo en Chile, en todos los países latinoamericanos, el puerto de Perú, ¿no es cierto? Y en Argentina la base esa, muchos hablan de esta estupidez del plan andín y todo, esa, que fue una InfoOps que hizo China justamente, y ellos colocaron una base en la frontera con Chile, la base Neuquén, una base militar que tienen con antena. Entonces China tiene una presencia muy fuerte en Latinoamérica. Y recién ahora con la vuelta de Trump y la línea republicana, Estados Unidos se está haciendo cargo de esta influencia que tiene China en su patio trasero del continente. Entonces, obviamente, como malamente se dice, entonces, obviamente, ese cambio de paradigma, porque es un cambio de paradigma que es algo muy grande, de cómo entender y hacer las cosas, ese cambio de paradigma son los que estamos viendo. O sea, el incidente del cable chino, que alguno lo puede encontrar algo mínimo, es un tremendo efecto geopolítico justamente por la influencia que tiene respecto, ¿no es cierto?, Chile y el efecto que tiene en Latinoamérica. Y recordemos que los objetivos nacionales permanentes de Chile están escritos, no son de un gobierno, están escritos, son permanentes, pues son el ethos del chileno. Y uno de esos es ser la plataforma de negocio, ¿no es cierto?, y hub tecnológico para toda el Asia-Pacífico. Ahí está nuestro interés al día de hoy. Entonces, dentro del Asia-Pacífico está China, pero también nuestro principal aliado junto con China es Estados Unidos. Entonces, Chile tiene que navegar muy bien en esos dos mares complejos. Esa es mi respuesta. Gracias, Alejandro. José Miguel, ¿cuál es hoy el principal factor que vuelve a poner a Hispanoamérica en el centro del tablero? ¿La seguridad, los puertos, la energía o competencia entre potencias? Directo al meollo, al hueso del concepto. Existe una idea en América Latina de que China es relevante, de que nosotros en América Latina tenemos algún peso estratégico frente al realpolitik, a cómo nos ve, y duele decirlo, Estados Unidos en la realidad. Estados Unidos mira a América Latina dividida en dos bloques. Su núcleo central, que lo quiere consolidar,
que es básicamente el estrecho, tengo tan metido el estrecho de Hormuz, el Golfo de México, ahora llamado Golfo de América, el Caribe, México, Centroamérica y la parte norte de América Latina, que viene a ser Colombia y Venezuela. Ah, más allá de eso, que es su núcleo central en una política aislacionista, Estados Unidos no tiene ningún interés en lo que pasa en Argentina, en Perú, en Bolivia. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Entonces, luego viene la segunda golpe de realidad o balde de agua fría para América Latina, sobre todo para los que estamos más al sur de la línea ecuatoriana, del Ecuador. Esta idea de que Estados Unidos está preocupado por la llegada de China, no es verdad, no es verdad. China, mientras no represente un poder militar, China, mientras no ingrese militarmente a la región, China, Pekín, sus políticas, sus ventas de camisetas y zapatillas, no representa de forma alguna una amenaza de carácter estratégico que desbalancee a los Estados Unidos. A partir de hoy, Estados Unidos ve a América Latina ni económicamente, ni socialmente, ni financieramente, ni comercio, nada. Estados Unidos ve a América Latina como un aliado militar o un adversario. Muy bien, gracias, José Miguel. Bien, vamos con el bloque uno, perdón, de la seguridad hemisférica y la migración que ha estado muy de moda estos días, en Chile sobre todo. La pregunta madre de este primer bloque va a ser la siguiente. La principal vulnerabilidad de Hispanoamérica hoy es política, es criminal, es estratégica. Y para eso vamos a desarrollar la siguiente pregunta para nuestros dos expertos. En el tramo uno vamos a estar dando un enfoque del control estatal y la seguridad regional. Entonces, dicho esto, Alejandro, desde una mirada de defensa y seguridad, ¿ves una región que se está ordenando o una región cada vez más vulnerable a tensiones internas, al crimen organizado y la presión externa? Bueno, has hecho una pregunta compleja porque nos falta justamente, bueno, la idea de UNASUR que era dejar fuera a Estados Unidos no es lo apropiado, pero falta la defensa colectiva. O sea, en Europa está la OTAN, ¿no es cierto? En algunos de estos, el Pacto de Varsovia, hay la Unión Africana, todos los continentes tienen algún tipo de organización militar, ¿no es cierto?, donde hay coordinaciones. Lamentablemente en Sudamérica no existe. Está la Organización de Estado Americano que tiene otro fin, pero el concepto de UNASUR, para lo que nació era bueno, que terminó en uso político y quebró porque, como les dije la otra vez, los organismos que funcionan, que están en Estados Unidos, como la ONU o la Organización de Estados Americanos, funcionan. En Estados Unidos todo funciona. Cuando se quiere funcionar sin Estados Unidos, sin Canadá, como se hizo en UNASUR, nadie paga las cuentas, todos fuman hierba y hablan estupideces y terminó en nada. Quebró la UNASUR, que es la realidad, digamos. Entonces, ese es un concepto. Ahora, hay que distinguir el concepto de la vulnerabilidad y la amenaza. La vulnerabilidad es una falencia mía. Si yo no tengo el norte bien establecido, las fronteras, con zanje y con cosas, yo estoy vulnerable. Es como dejar la casa sin llave. Es una condición o dejar el auto sin la alarma. Yo genero una vulnerabilidad. Y la amenaza es cuando un elemento generador de riesgo, que dice la teoría, detecta esa vulnerabilidad y tiene la capacidad, la fuerza y la decisión de afectarme. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay procesos complejos. A mí me tocó vivir el colombiano, por ejemplo, estaba la amenaza que eran las FARC y el ELN, y se crearon las autodefensas, que eran ex paramilitares que protegían ciertos condominios o cierta estructura crítica de la gente más pudiente, digamos. Bueno, cuando terminó la guerra, todos se transformaron en secuestradores y criminales, y pasaron a ser las BACRIM, las bandas criminales. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Justamente esta reconfiguración del Venezuela, que hizo, ¿no es cierto?, un estallido tremendo, ¿no es cierto?, dentro de su país. La gente de Venezuela, que muchas llegaron aquí, el servicio de inteligencia, el SEBIN, estuvo en el sur operando en el estallido social nuestro. Eso tiene que investigarse, porque estuvo acá. Agentes cubanos también han estado acá, y hay un muy buen reportaje en el libro que salió de un ex agente cubano que explicaba cómo espiaron a Chile y cómo lo siguen haciendo. Entonces, cuando uno cree que eso no existe, sí existe, y funciona. Ahora, el tema es que esta SEBIN y toda esta gente que estuvo infiltrada,
Recordemos el asesinato del teniente Ronald Ojeda acá en Chile, una operación especial que se realizó en nuestro país y en nuestras narices, y asesinaron a una persona y la secuestraron de forma salvaje. Bueno, toda esta gente, al haber un cambio como el que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, empieza a quedar sin trabajo y no pueden volver a un Venezuela libre. Entonces, el paso lógico es que se transformen en bandas criminales. Y son bandas criminales con gente con fuerzas especiales, que ocupa fusiles, que saben emplear granadas, lanzacohetes. No son delincuentes normales. Entonces, creo que ahí hay un riesgo de todos esos agentes, porque si ustedes ven, hace unos meses atrás, inteligentemente, se prohibió el paso de cualquier agente del Estado de Venezuela por Argentina, por Ecuador, por Perú, por Bolivia. Chile no lo hizo. Y Brasil me parece que Perfecto. también. Entonces, ¿dónde se van a ir y se van a concentrar? Esperemos que no sea hacia el Cono Sur. Es más, quiero agregar que si tú ves de los carteles mexicanos y de lo que pasó hace poco, el cartel más peligroso que hubo en México era el cartel de los Z. ¿Y por qué era tan famoso el cartel de los Z? Porque contrataron ex militares de fuerzas especiales, entendieron cómo funcionaba el, el tráfico de droga y finalmente transformaron el cartel de los Z en una brigada. O sea, había un estado mayor, había un comandante, había un mando centralizado, un puesto de mando y control, logística, todo funcionó militarmente, con mucha violencia y con acciones especiales. Entonces, dentro de los carteles mexicanos, el más salvaje y que tuvo que pedirle a Estados Unidos, a unidades de operaciones especiales que los ayudaran, fue México, fue justamente ese por la estructura que tenía. En una organización lo más valioso que tiene son sus procesos. Los procesos que ellos tenían de que trabajaban prácticamente en una brigada de operaciones especiales es grave. Eso creo que yo sería el riesgo también, porque hay que estar la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo. El riesgo que esta gente se venga al Cono Sur y efectivamente nos dé unos grupos de narcotráfico o delincuentes 2.0, para los que nuestro Estado y la condición que está no está preparado para enfrentar. Sí, tú nombrabas al ELN en Colombia, pero también hubo un ELN en Bolivia en los años 70, y ahí donde fueron a través de la hija de Allende, que la hija, el hombre que nunca tuvo Allende, y ella hizo los contactos con este ELN, Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, y allá se entrenaron los GAC. ¿Se acuerdan de los GAC? Uh-huh. No se fueron a entrenar claro, ahí se entrenaron. Entonces ahí hoy día nosotros vemos tan lejano todos estos grupos. También hay algunos antecedentes con el MIR acá en Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también con El Salvador y con el ELN de Colombia. Nosotros lo vemos así como que pasa en otros países, y hay un grupo que nunca se nombra en Chile, yo creo que porque no hablamos su idioma, que es el PCC, que es el primer comando de la capital en Brasil, que dicen que es el que maneja todo el hemisferio. Y son tipos que son altamente preparados, uno los ve como unas bandas de criminales que venden drogas. No, estos gallos son prácticamente una multinacional, una empresa, no sé, no voy a nombrar marcas, pero una multinacional. Bien, interesante los temas de ese punto. José Miguel, ¿y qué busca Estados Unidos hoy en Hispanoamérica? ¿Contener la inmigración, por ejemplo? ¿Enfrentar los carteles? ¿Asegurar la estabilidad hemisférica? ¿O recuperar esa influencia frente a China que se ha dicho en varios otros espacios? Se repite el concepto de línea de trabajo que tiene Washington en este gobierno, que curiosamente se da de la mano con un deseo que tiene hace casi 20 años los Estados Unidos cuando cae el muro de Berlín, y esta idea de estar protegiendo Europa, de nosotros estar desplegados en todo el planeta y ser los policías del planeta Tierra, ya no tiene sentido. Estados Unidos tímidamente, hace 20 años atrás, empieza a regresar a sus raíces de decir, no nos interesa lo que pasa en Europa, porque honestamente no nos interesa, ni lo que pasa en África. Debemos preocuparnos de América Latina, de nuestro propio medio ambiente, de lo que se llama nuestro núcleo central de influencia, que no es toda América Latina, no es la Antártida chilena, que es también la parte que se les cae el ego a los argentinos que creen nosotros somos los más importantes del mundo. No es así, son muy importantes dentro de Buenos Aires. Estados Unidos en este minuto está buscando una sola cosa, es control militar total. No les interesan los tratados de libre comercio, no les interesa el tema de la seguridad,
no les interesa el tema de la inmigración. Todo eso es secundario, porque si no hay un control militar total en su área de influencia, para que mande un mensaje muy poderoso a Europa, en el caso que ellos se quieran meter, pero sobre todo también a China. Ahora, China lo entendió perfectamente. Nosotros no tenemos flotas de barcos chinos, portaaviones chinos, buques de desembarco paseándose, visitando las costas, submarinos nucleares, ejercicios conjuntos. Nada. Los chinos, de manera militar en América Latina, no existen. Y esa es parte de la proyección del mensaje aislacionista que le ha dado Estados Unidos a Europa y el resto del mundo. No nos interesa el resto del mundo, nos interesa nuestro área de influencia, nuestro núcleo central, un Estados Unidos que no está interesado en acuerdos económicos, es secundario. Nos interesa primero que nada, fase 1, fase 2, fase 3. Primero es gatear, trotar, correr. ¿Qué es lo que es gatear? Un dominio total militar absoluto en el núcleo central, que es el Caribe, Centroamérica, Colombia y Venezuela. Eso es fase 1. Si eso se estabiliza, y así va a ser en los próximos 4 años, recién ahí pasaremos a ver quién va a ser el nuevo México, cuáles son las amenazas, pero primero tenemos que consolidar, y ese es el pensamiento de Washington, consolidar esta área de influencia básica que va desde Canadá hasta las costas y las playas de Colombia. Perfecto, muchas gracias, José Miguel. Mira, te cuento, José Miguel, la semana pasada, aproximadamente hace unos días, llegaron a Chile las protestas nuevamente, de salir a las calles, muy parecido a lo que es la insurrección, guardando las proporciones, de 2019. Y hay unos personajes que han sido grabados que, en esas protestas, que eran ex integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, viene estas preguntas cuando si hubo intervención acá en la insurrección de estos bloques que nombra Alejandro, como en los de Venezuela, que principalmente son ellos los que estaban llevando toda esta agenda a nivel hispanoamérico, en Iberoamérica también, o sea, en Brasil también. Entonces, Alejandro, la pregunta es, la seguridad regional, ¿hoy pasa por las fronteras? Eh, Entiendo que Perú hoy día también está haciendo su zanja. ¿Pasa por rutas o por pérdida de control territorial efectivo? Es una pregunta compleja porque todas las anteriores. La seguridad es un Bien. concepto, ha cambiado, o sea, el concepto de seguridad nacional que había de la época de los 70, ¿no es cierto?, que molesta tanto a la izquierda chilena, pasamos a la seguridad humana, o sea, cambiamos el paradigma, ahora nos preocupamos de la ciudad de la persona y la sumatoria de seguridades humanas crea una esfera de seguridad. También se estudió ese tema. Creo que hoy en día, justamente, al no tener un organismo regional que defina nuestra... No, está la Organización de Estado Americano de repente, pero no lo hace tan bien, pero no tiene esa influencia. Es lo que se quiso hacer en un momento con UNASUR, de tener justamente la seguridad colectiva, que es lo que tiene Europa con la OTAN, que uno a veces critica y no funciona tanto, pero funciona. Acá no lo tenemos. Porque tiene todas las anteriores. Pues yo, cuando estuve de J2 en EUFOR ahí en Sarajevo, se monitorea a nivel para todos los países, y a todos los países europeos se le entregan datos, cuál es el flujo de migración, pues cómo cruzan desde las costas tanto, llegan a Grecia, llegan a, ¿no es cierto? Hay gente, hay operadores piratas, digamos, que cruzan a los inmigrantes africanos hacia Europa. Me tocó verlo a mí durante la pandemia, que estaba muy restringido. En algún momento Turquía lo usó como una herramienta de poder en Dorgan, de abrir las puertas y invadir prácticamente Grecia con inmigrantes. Y estos inmigrantes van haciendo unos corredores de movilidad por donde van subiendo, llegan a Croacia, pero pasan por Croacia. Ellos quieren ir a los países, a Noruega, Suecia, etc. Entonces, es un tema del continente europeo, el problema. Si nosotros vemos acá a la inversa, los flujos migratorios desde Venezuela o de otros países, ¿no es cierto? Colombia en algún momento, van pasando por países y son países de tránsito. Y eso no hacen nada, como muchas veces algunos candidatos presidenciales acá lo dijeron, y es verdad, pues, o sea, hay países que fomentaban el tránsito hacia Chile. Entonces eso está mal. Entonces, un tema es el control, ojalá tengamos un sistema de inteligencia artificial tipo Lavender israelí o el nuevo que tiene Estados Unidos, de poder controlar en vivo a las personas, empadronarlas. Hay mucha gente acá que está con identidades falsas. Era un delincuente en otro país, llegó acá con una identidad X y le dieron un carnet de identidad con esa identidad falsa. O sea, lote. Tercero, lo que bien dice, el control migratorio. O sea, no puede haber una puerta giratoria, hay que colocar
un tema de checkpoint, ¿no es cierto? Que el que ingresa, que haya pedido visa, que haga las cosas como corresponden. Hay que expulsar a algunos extranjeros. Se están tomando medidas de políticas públicas, eh, porque claro, tú dices, ¿cómo los tomo? Lo hago, es imposible, claro, pero a través de las políticas públicas tú generas las condiciones para que ocurran cosas. Por ejemplo, que el Congreso haya aprobado que le va a quitar los beneficios a los inmigrantes ilegales. Es una tremenda política pública que como efecto va a tener que esa gente se va a tener que ir, pues si no tiene salud, no tiene educación, a menos que se regularice. Entonces ahí están, es todo un entrama, es toda una estrategia para tratar con esto, no es tan fácil. No es como yo coloco la zanja y tengo el problema solucionado, no, no es así. Es todo un sistema. Sí. Sí, sí. Bueno, el plan de Cass habla de un sistema en realidad, no habla solo de una zanja. Es Cubo Norte, pero tiene componente. Ahora, falta una estrategia más grande, hay que invertir recursos. Uno ve lo que está haciendo Estados Unidos, también tenía inmigrantes ilegales, tiene este concepto del ICE, cómo funciona, polémico, pero funciona. Y genera una cosa en la gente que expulsa y otra es la política pública y el efecto que genera en los inmigrantes ilegales. Acá, acuérdense, en algún momento se bajó mucho la inmigración ilegal cuando ya salía en ese entonces candidato Kast y decía, pues, les quedan 30 días para... Y la gente empezó a ver movimiento. O sea, todo eso, ese discurso genera efectos. Ok. José Miguel, la misma pregunta. ¿La seguridad regional hoy pasa por fronteras, por rutas o por pérdida de control territorial efectivo? Antiguamente nos reíamos mucho de Estados Unidos al respecto porque con su muro y todo eso, es bueno, una policía especial que no la tenemos en Chile. Eso también le iba a decir a Alejandro. En Chile no tenemos una policía especial en la frontera, no así en otros países. Yo creo que tenemos que aprender de eso. José Miguel, te voy a hacer la misma pregunta que Alejandro, desde tu punto de vista desde Estados Unidos. ¿La seguridad regional hoy pasa por fronteras, por rutas o por pérdida de control territorial efectivo? ¿De qué depende esa seguridad de la región? Definitivamente por una pérdida de control territorial de los gobiernos de izquierda que tenemos en toda la región en América Latina. Hay un efecto dominó. Si bien es cierto, desde la perspectiva de los Estados Unidos, yo no puedo hablar por Brasil, no puedo Sí, hablar por Argentina, sí, 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 puedo hablar sí, de sí, sí. cómo se ve desde los Estados Unidos el tema de la inmigración ilegal, que viene con un paquete, que es crimen, drogas, prostitución, desde el sentido de que traen, que es algo que no se sabe, que de hecho en América Latina no se toca el tema, se traen miles y miles de mujeres que vienen a los Estados Unidos a trabajar como esclavas sexuales. El tema inverso del envío de armamento desde los Estados Unidos, armamento nuevo, muy avanzado, visores nocturnos, unas cosas fabulosas que las ves en las fotografías cuando se encuentra un guerrillero de las FARC, del ELN, hablándole al pueblo, amenazando a Colombia, y tú ves cómo está él sentado con su Estado Mayor y empiezas a agrandar la imagen y te das cuenta, bueno, este guerrillero no tiene un revólver, una escopeta de campo, como un luchador del campo del pueblo. El tipo está con un M4A2, con una mira Trigicom de 400 mg, con una capacidad de visión nocturna y térmica. ¿Cómo diablos estos campesinos tienen acceso a eso? Es parte del tema de la falta de protección, que ha sido una política que se ha tomado a propósito en todos estos gobiernos de extrema izquierda que desestabilizan sus propios países. Dicho esto, hay que identificar dos escenarios. Uno, el que no le afecta a Estados Unidos y que más allá del discurso no va a ejercer ningún tipo de trabajo militar o de seguridad energético, cinético, despliegue de tropas, no lo va a hacer, que es toda América Latina. El caso mexicano es distinto. El crimen organizado en México es al principio se fue tomado como un tema comercial. El crimen organizado detiene los camiones, se roban el petróleo, matan mujeres, decapitan personas y ya creo que llevan algo así como 500,000 de asesinados en los últimos años. México es un estado fallido, pero no es un problema o no era visto como un problema militar. Tampoco nunca fue visto como una amenaza estratégica, porque existía hace décadas y afectaba principalmente al Estado mexicano. ¿Qué cambió? Cuando llegan actores externos
Irán, China, grupos terroristas que se alimentan del narcotráfico y México empieza a avanzar a una velocidad inesperada hacia un estado fallido, en donde incluso la actual presidenta lo ha dicho públicamente. Yo estoy aquí para negociar con amor con los terroristas. Yo estoy aquí y no voy a luchar militarmente ni policialmente contra los carteles de la droga. Yo estoy aquí para mediar. Y con ese mensaje se prendieron todas las alarmas en los Estados Unidos. En resumen, y esta es la razón por la cual estoy en este programa, para resumirlo todo y entregar la bomba, sí, efectivamente, los Estados Unidos está planificando operaciones militares al interior de México, captura de líderes de carteles, asesinatos selectivos con francotiradores, destrucción de columnas de narcotraficantes que viajan en sus vehículos blindados en el estado de Morelia, captura, evacuación, rapto de narcotraficantes, abogados, podrían ser los abogados, podrían ser los financistas, el gordito Espinosa que anda caminando por el centro de México con sus dos prostitutas, va a aparecer una camioneta negra y se lo va a llevar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar rápidamente en México? Nos vamos a dar cuenta no de las cosas que están ocurriendo. En México nos vamos a dar cuenta de que la gente que se creía dueña de México ya no está con nosotros. Bien, muchas gracias, José Miguel. Me estaba recordando lo que decía también Alejandro de que llegaban acá con documentos falsos y eran delincuentes en su país y acá llegaban como, no sé, un maestro, un ferretero, qué sé yo. Con respecto a lo que tú decías con México, y yo te iba a preguntar, ¿pero eso ya no lo habían hecho con apoyo de inteligencia en México con la captura del Mencho? ¿O estoy equivocado? No, lo que se quiere lograr ahora son dos cosas. Uno es que las fuerzas norteamericanas, específicamente militares, no policiales, ingresen a México. Eso es lo primero. Y segundo, que las acciones que se realicen dentro del territorio mexicano sean coordinadas, pero para evitar perder la sorpresa, es avisarle a las fuerzas federales mexicanas que están completamente al servicio del narcotráfico. Se les avisaría por cortesía profesional cuando ya las fuerzas están dentro del territorio mexicano. La idea es utilizar todos los sistemas de inteligencia norteamericanos, que son los más avanzados del mundo, identificar dónde duermen, quiénes están, en esa casa, qué tipo de organización es esta, quién es el líder, quién es el financista, quién es el abogado, y capturarlos de manera simultánea en distintas ciudades, para lo cual se siguen sistemas, y aquí le hacemos publicidad a Israel, sistemas que han sido inventados y perfeccionados por los israelíes en el seguimiento de personas, en lo que es capturar un celular y cómo ese celular me lleva a mí a toda la red de contactos, la pública y la privada de esa persona, con la descarga a distancia, que son tecnologías norteamericanas e israelíes, que le permiten a los operadores norteamericanos ingresar a territorio mexicano, sentarse afuera de un Starbucks, llega el narco con su escolta de 15 tipos armados con ametralladoras, pero el narco al final del día quiere también tomarse un Starbucks. Se va a sentar y yo a distancia le apunto con mi sistema y a distancia me puedo meter a su celular, descargar toda su información, me lo llevo a la central y hacemos todo lo que se llama la red de vida de ese hombre, donde identificamos los videos sucios que tiene con la prostituta con quien sale, que no lo sabe su señora, sabemos dónde está depositando el dinero, dónde tiene sus distintas cuentas en México y en el Caribe, y nos permite a nosotros, cuando se realiza el asalto, se arma lo que se llama un paquete de ataque. Y en ese paquete cae él, el financista, el abogado y los operadores logísticos. La diferencia es que a partir de ahora no nos vamos a enfocar en ir a matar al guerrillero, en ir a matar al gatillero. Nos vamos a enfocar en descabezar a los líderes, pero por sobre todo a los que financian y se enriquecen con estos negocios multimillonarios del narcotráfico, que ahora incluyen políticos, senadores y congresistas. Wow, wow. Se dejó esa parte tecnológica para ya este crimen organizado. Vamos a pasar ahora al tramo 2, que es justamente el crimen organizado y poder real.
Alejandro, el crimen organizado ya dejó de ser un problema policial para transformarse en un problema de seguridad y gobernabilidad. Absolutamente. Y voy a complementar que Estados Unidos, cuando fue el presidente Casa hace poco, o antes de asumir, justamente sacó una nueva doctrina. Sacó dos nuevas doctrinas interesantes que han salido las últimas. Una es, como bien decían, el área de influencia de Estados Unidos va de Noruega a Ecuador. Que los ecuatorianos se asustaron porque estamos en el área de influencia, nos van a dominar. No. El área de influencia de Estados Unidos va a estar centrada ahí. Y eso fue definido esta semana. Pero cuando fue el presidente Kass, como vuelvo, él se llegó a ese acuerdo con los países que están ahí, que fue bastante criticado también, de que justamente Estados Unidos, a varios países, El Salvador, por ejemplo, puede ingresar, como bien explicó José Miguel, a hacer operaciones especiales. Le van a avisar horas antes, pero van a entrar y lo van a hacer igual. Y esa es la diferencia. Estados Unidos va a tomar una acción coercitiva ahora contra los líderes del narcotráfico. Que tú, como bien lo explicaba José Miguel, es muy parecido a lo que hace Israel en el Líbano con el Hezbollah. Tiene un sistema que los traquea, el Lavender de inteligencia artificial, le saca todas las redes, usa hasta las cámaras de tránsito para seguir a los tipos y los tiene traqueados en todo momento. Entonces descabeza lo que pasó en Irán, está descabezado, no sé, los 80 primeros líderes de la organización terrorista, acá pasa igual. Se va a ampliar un sistema similar. Volviendo a tu pregunta, el crimen organizado está muy conectado al narcotráfico. Y hay un flujo que me tocó vivirlo cuando estuve en Colombia. Estados Unidos, claro, como no hay no hay un organismo de seguridad colectiva en Sudamérica, ¿qué pasa? Que Estados Unidos se centró en las FARC y en el ELN porque justamente era un estado fallido en un momento Colombia o peligraba en serlo. El ELN era más comunista, una guerrilla vietnamita así ideologizada. Las FARC fueron más inteligentes y se transformaron en un narcoterrorismo. Hicieron un joint venture. Ellos colocan el control territorial para que los landlords de la droga, los traficantes, coloquen su... Entonces ellos lograron el control territorial para que el Estado no entrara y los otros cultivaban, los equipaban todo esto se financiaba con el tráfico de droga. Recordemos que allá llegaron a tener submarinos para sacar la droga, aviones no tripulados, o sea, con tecnología. Y como bien explicó José Miguel, me tocó verlo, las FARC tienen armamento de lujo, lo mismo que vimos ahora con el asalto de Estados Unidos a México, habían verdaderas caravanas blindadas equipadas con la última tecnología militar. ¿Y dónde sale tanto dinero? Esos son los niveles de recursos que mueve la droga. Bueno, como Estados Unidos se centró con la DEA y le dio duro a los narcotraficantes colombianos, y el Estado, el ejército colombiano también, ha hecho un tremendo esfuerzo en doblegarlo, que todavía no termina. Hay un gap que nadie sabe, un NAI, como se llama en inteligencia, un área de interés nombrada. ¿Dónde se fueron los traficantes? Al Valle de los Ríos, a Pumariquiene, el Brain, en Perú. Ahí se instalaron fuertemente en un narcotráfico, llegaron con la misma infraestructura en plena jungla colombiana, control del Estado, donde el Estado no ingresa, y laboratorios de lavado de droga, toda una infraestructura crítica de la droga. Bueno, el ejército peruano ha entrado en guerra con ellos hace unos años atrás, 10 años atrás, les dio duro, con helicóptero, hubo baja, y eso acá no se ve en la prensa. Si uno estudia el caso del Brain, es sumamente interesante entender cómo Perú hizo una acción coercitiva con fuerza especial y un tremendo control territorial hasta sacar a esta gente y que siguen en guerra hasta el día de hoy, habiendo operaciones especiales para erradicarlo. Pues no se mueren nunca. Yo les expliqué que esta guerrilla no la degrada, pero no las vas a derrotar conquistando el Cerro X. El problema es que para dónde se fueron después. Y ahí está nuestra gran vulnerabilidad en la Araucanía. Esa es la gran vulnerabilidad que tenemos en estos momentos. Porque ahí hay otro conflicto, que es el conflicto mapuche, territorial, no ingresa el Estado a Temucuicui, entonces están las condiciones favorables para, si bien el cultivo de cocaína no es el mismo en Colombia por la climatología, versus el Brain, versus Temucuicui, por ejemplo, pero están las condiciones favorables, hay un manto ahí de protección legal, hay abogados que protegen, hay ONGs financiadas que los protegen de juristas, y está el tema del artículo X de la organización, de la OIT, que protege a los pueblos originarios. Entonces, hay un entramado legal que les da una cobertura, no hay control del Estado, el Estado no puede ingresar a Temucuicui, y están las condiciones favorables para que se instale unas FARC. Y eso en 5 minutos se transforma en un problema. Y recordemos que en el campamento Raúl Reyes, cuando fue atacado por el ejército colombiano en la frontera, que era el cuartel general del Estado Mayor de las FARC, fue atacado por el ejército colombiano, y posteriormente ingresaron y sacaron los ordenadores. Apareció antecedente que había gente, chilenos, incluso hay uno que trabaja en La Moneda en ese momento, de cierto partido de izquierda acá en nuestro país, que tenían link con las FARC, y justamente estaban sacando doctrina y conocimientos de cómo hacer un copy-paste de lo que tenían
tanto en Colombia como en Perú, llevarlo a Temucuicui, al sector de la Araucanía. Ese es ahí es cuando tenemos lo que te explicaba recién, pues, la vulnerabilidad, el riesgo y la amenaza. Qué interesante, Alejandro. Mira, estaba pensando mientras tú estabas hablando de la macrozona sur, que es un concepto que entiendo que se acuñó por ahí por el primer gobierno de Piñera, como para darle un nombre estratégico a esa zona. Y hace poco se escuchó de la macrozona norte, donde ahora hay un coordinador. Ahí hay una discusión que dicen que no tiene ningún rango, que solamente alguien que es un enlace. ¿Y por qué se habla de la... Y la pregunta es la siguiente, Alejandro. ¿Por qué se habla de la macrozona norte? Y está Bolivia, ahí hemos hablado varias cositas de Bolivia. ¿Hay algo también en la zona norte, Alejandro? Bueno, indudablemente volvemos a lo mismo. Estas amenazas emergentes se llaman, dentro del concepto de cómo se estudia en ciencia política. Entonces, cuando tú juntas varias amenazas emergentes y se hace un híbrido, lo que explicaba recién, pues, cuando tú agarras el terrorismo y el narcotráfico y hacen un match perfecto, un joint venture, tú tienes un problema mayor. Lo que explicaba yo, cómo las FARC se privatizaron y lograron ser un tremendo ejército poderoso, mucho más que el ELN, justamente porque se privatizaron con el tráfico de drogas. En el caso de esta macrozona norte, porque no solo una región, incluye a varias regiones. Hay operaciones del ejército, ¿no es cierto?, control fronterizo en Antofagasta, Culpaturaña. Están las que están en Tarapacá, desplegadas al frente de Bolivia también. Y ahí hemos visto, o sea, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el robo de vehículos. O sea, desde el momento que se minó el sector de Atacama, ¿no es cierto?, el desierto de Atacama y algunos pasos fronterizos que estaban ahí, pasó a ser frontera a nadie. O sea, realmente y ahí hay un problema legal que el ejército lo tiene, lo ha planteado varias veces, que es la Armada tiene, ¿no es cierto?, a través de Directemar el control y tiene el concepto de policía marítima, que tiene Claro, atribuciones legales. O sea, la policía marina a 300 grados de la playa puede tener una persona. ¿Y por qué los marinos en el verano me detienen que yo estoy tomando un trago, los gallos en la calle, en la playa, perdón? Claro, porque tiene atribuciones legales. Lo mismo pasa con la Fuerza Aérea, con la DGAC, tiene un control del espacio aéreo. O sea, si un avión de narcotráfico entra no identificado a territorio nacional y detectado, lo van a interceptar, le van a hablar amablemente y si insiste, va a ser derribado. Ya, el ejército no tiene esa atribución. No tiene una atribución terrestre del control terrestre de la frontera. Y eso significa hacer una enmienda a la Constitución, hay que hacer una modificación. Porque quien lo tiene es la Policía de Frontera de Carabineros. Carabineros que no tiene está sobrepasado en sus tareas, tiene poco claro. personal. Carabineros ha sido muy golpeado. Recuerden cuando los gobiernos sacaron a los generales, casi a todo el alto mando completo, y nombraron prácticamente el coronel de mitad de promoción como general director. Entonces, Carabineros son muy golpeados, malas políticas públicas. Este tema cuando los gobiernos de la presidenta Bachelet, por ejemplo, más carabineros y sacaban carabineros mármicos, entraban mucha gente de muy mala calidad, delincuentes a carabineros. No es cantidad. Un buen carabinero, una buena policía uniformada como la que tenemos, que ahora las mejores que existen en el mundo, carabineros es un lujo, formarlo toma tiempo y toma gente. Entonces, nuevamente Carabineros tiene ese atributo, pero está con otro problema, ¿no es cierto? Fue el garante que nos salvó del estallido social, nuestros carabineros, pero eso desprotegió la frontera. Entonces, ¿quién hace el control fronterizo hoy en día? Entonces ahí tienes una vulnerabilidad que es nuestra. Nosotros como país tenemos una vulnerabilidad. Alejandro, me llega una pregunta de nuestra comunidad y te la quiero plantear. Mira, dice, mucho se habla que si Carabineros tiene falta de personal, ¿por qué personal del ejército no cumple esa labor para ayudar al control del orden público? Entiendo, es una pregunta que lógica, se entiende simple, pero es bastante compleja. Tiene dos ramales para poder darle una buena respuesta. La primera es el marco jurídico. Las Fuerzas Armadas están entrenadas en el DICA, Derechos Internacionales de los Conflictos Armados. Los derechos de Ginebra tienen otro tipo de legalidad, como que nos operan y cómo se instruyen y se enseñan. Las fuerzas policiales están en los derechos humanos. Entonces son dos concepciones totalmente distintas. Suenan iguales, pero son diferentes. Una es de conflicto armado y otra es lo que se emplea los derechos humanos. Entonces habría que hacer todo un cambio de paradigma y enseñarle, ¿no es cierto?, al ejército, a los operadores, a cumplir misiones bajo el paradigma de los derechos humanos, que es totalmente distinto. ¿A quién se van a enfrentar? ¿Cómo se llama? La Oficina de Derechos Humanos los va a ir a procesar y como pasó en el estallido social.
hay militares por hacer uso de su armamento, ¿no es cierto?, en una condición que está siendo asaltado, hay que estar en esa trinchera cuando uno está siendo asaltado por una turba de gente que te va a matar, y tú empleas tu arma, ¿no es cierto?, de fuego en una condición extrema. Nadie quiere matar a nadie por matarlo, digamos. Pero de repente, lamentablemente, se llega a condiciones extremas para proteger la vida, y el oficial que estaba ahí, no lo estoy respaldando, cada caso es un caso, pero tiene que proteger también la vida de sus soldados, que están aquí, son soldados conscriptos, que son ciudadanos que llevan 8 meses en el servicio militar, 6 meses, son civiles prácticamente, que están ahí haciendo servicio militar. Entonces, hay que tomar decisiones complejas, y recordemos también que la unidad más lógica que se puede reemplazar es la unidad de fuerzas especiales, que tienen fusil Arad, tienen fusil Galileis, tienen entrenamiento letal. En el blanco carabinero le enseña a disparar a los brazos, a las piernas, a evitar el tiro letal. En el ejército hacemos centro masa. Desde el tanque hasta el tirador busca pegar en la cabeza o al centro de masa, ojalá en el corazón del adversario. Y estamos entrenados así de años, de años, de años. Entonces, ante una situación de flagrancia o explosiva, el militar va a disparar con el armamento de guerra que tiene, con munición punta negra perforante, a el blanco que tiene al frente del centro masa. Van a producir muertos. Entonces, no es el remedio más preciso para esa enfermedad. Esa es la primera respuesta. O sea, tenés dos: el entramado jurídico, que están entrenados en DICA, y por otro lado, la preparación militar para la que están. El militar, ¿qué quiere? Con la menor cantidad de tiros, provocar la mayor cantidad de baja en el adversario. Ojalá cada tiro sea un muerto. Así se entrena. O sea, la eficiencia de combate se logra mientras yo tengo el mejor fusil y le saco el mejor rendimiento y logro la mayor cantidad de baja. Ojalá con mis 20 tiros yo matase 40 personas. O 30 tiros matase 60. Esa es la concepción del militar, de las ametralladoras, de la granada ofensiva, etc. En Carabineros no. Carabineros estamos incluso tratando de tener armas teaser, de que tenga una instancia donde pueda dialogar, ocupar armas no letales, y que el último empleo de la última línea que tiene el carabinero es ocupar su revólver de 32, que no es un arma letal, para neutralizar a un oponente, pero no matarlo. Entonces, por eso no es tan fácil, porque, como dicen, se diluye la profesión militar que está hecha para una cosa, la estamos transformando en otra cosa. Y es un cambio de paradigma. O sea, hay que enseñarle a los instructores del mañana a cambiar ese paradigma. Entonces son años de instrucción, de cambio, de cambiar la lección de tiro, cambiar el tipo de armamento que se ocupa, cambiar todo. Y como Claro, dice, eso te iba a... y hay una frase que es la palabra que es desnaturalizar la profesión militar. Que, ahora, subsidiariamente puede una unidad, de hecho pasó en Haití en algún momento, se le exigió, se hizo una redada contra una banda insurgente narcotraficante en Cap Haitien, y el general que estaba a cargo, que era chileno, ¿no es cierto?, él empleó una fuerza. ¿Y cómo lo hizo? El ejército chileno dio una cobertura a un sector, lo cerró completo, con checkpoint, con carros MOVAC. Y quienes operaron dentro fueron las Fuerzas Especiales Peruanas, que lo hicieron muy bien. Y fue una operación muy aplaudida porque fue muy concatenada entre los dos. Y General Aldunate era el comandante que estaba subrogando como jefe de misión en Haití, y él hizo esa operación. Entonces, claro, ahí se muestra que los militares pueden dar un sector cierre de cobertura con una unidad de infantería mecanizada, y las Fuerzas Especiales Peruanas accionaron sobre el oponente. O sea, de poder se puede. El tema, ¿estamos en condiciones de asumir los costos y que el Instituto de Derechos Humanos entienda que eso es por el bien del Estado y no que salga en contra de las fuerzas que operaron? Hoy, yo creo que la respuesta es no. Estaba pensando, me imagino que ustedes en el ejército no usaban pistolas calibre 9 milímetros como la usa Carabinero. Ustedes usan un calibre superior. Muchos años ocupamos la Colt 45, justamente. Después Imagínate. llegamos a la pistola 9 milímetros. Pero, insisto, practicamos tiro letal. Ya. Lecciones de tiro. Todos los años los militares se nos evalúa lecciones de tiro. Las habilidades de combate. Tiro letal. Estamos entrenados para hacer tiros letales. No estamos entrenados para tener un diálogo en estrés, disparar al suelo 5 veces, pedirle perdón al delincuente y dispararle en un muslo. No, ese es nuestro entrenamiento. Entonces, y es cambiar. Si lo hacemos, nos desnaturalizamos, porque esa no es nuestra función. Mm. Sí, es como decía una ministra que no la voy a nombrar, que fue candidata presidencial, que cuando el carabinero disparó un auto en un aeropuerto, en el aeropuerto, sí, acá en Santiago, ¿el auto venía o iba cuando le disparó a los neumáticos? Y una de esas preguntas que son segundos, milésimas de segundo, yo no sé si te da el tiempo de pensar, ya viene hacia mí, le voy a disparar, no, voy a esperar que se vaya. Y ahí aparecieron con las famosas RUF, que son las reglas estas
que quieren hacer todo un arreglo, y hay algunos que la defienden incluso de hoy del oficialismo, no, que vengan las RUF, pero si la RUF la sacó Boris, o la inventaron estos gallos que nosotros no nos queríamos ver, porque ya está en la Constitución ya varios temas que ya están abordados para darle el poder también al ejército cuando salga a las calles, o a las Fuerzas Armadas. Bueno, las Bien, RUF, vámonos a... la RUF que está Diga. muy cortito, justamente hay tres tipos, o sea, está la paz, la guerra y la luz amarilla son la crisis. Cuando hay una crisis política internacional, o sea, tenemos una crisis, no sé, como puede haber sido con Perú por el tema de la demanda de la Haya, movilizamos las tropas y estamos en crisis. Y de repente reían un avión y se escala la crisis o decrece la crisis de los misiles en Cuba, es la que se estudia por antonomasia, digamos. Bueno, la crisis, es una crisis política y que el conductor político, que es el presidente quien la maneja, él es el responsable de conducir la crisis. Y esa crisis puede ser, hay una maniobra de crisis donde quiero lograr algo, como pasó en los misiles en Cuba, que sacaran los misiles sin llegar a una guerra. Entonces juego en esa crisis, la escalo, la decreciento, subo. Esa es una película clase donde uno estudia la crisis y política internacional. En ese escenario se ocupan las RUF, las reglas de uso de la fuerza, porque el conductor político restringe ciertas cosas. No se puede usar armamento letal, no se pueden acercar hasta tantos puntos de la frontera. Y él va liberando las ROE, la regla de enfrentamiento, de a poquito, a medida que él quiere que la crisis escale. Se ocupan para eso, pero tener ROE y regla de uso de la fuerza ridículas con lo que están haciendo en tiempos de paz es una estupidez. Por ejemplo, si le Sí, preguntaran qué tipo, en un tiroteo tenía que preguntarle al carabinero que si era de algún tipo de género al delincuente que le está disparando. claro. ¿Se A ese acuerdan? nivel de Sí, sí, estupidez, se- a eso llegaron. A eso llegaron. Muchas gracias, Alejandro. Bien, contestamos ahí la pregunta de nuestro oyente, nuestro espectador, y nos vamos al norte, bien al norte, México. José Miguel, vimos hace muy poco el tema del cartel Jalisco Nueva Generación en las calles. Sacaron a su líder, después nos enteramos que se había muerto, y en una extracción quirúrgica al parecer. Y aparecieron este ejército que uno no sabía si era el ejército de México o era el ejército de estos poderes que a veces aparecen. Entonces mi pregunta al respecto, José Miguel, ¿cómo ve Estados Unidos o cómo ve Washington hoy a los carteles? ¿Los ve como redes criminales, como una amenaza interna, como una amenaza regional? ¿Hay un tema estratégico también ahí, José Miguel? A través del tiempo, para poder darle contexto a la respuesta, los Estados Unidos, como lo vemos en Netflix, empieza recién a aparecer en el radar del pueblo americano y de las organizaciones, las agencias de seguridad, los carteles de la droga, el tipo que cruza con la cocaína, etcétera. Y de pronto este mercado, porque también hay que echarle un poco de la culpa a los Estados Unidos, un mercado de 300 millones de gente con mucho dinero, la droga se vuelve un mercado fabuloso porque los Estados Unidos es el mercado comercial más grande sobre la faz del planeta Tierra. Ergo, esto pasó de ser un negocio muy pequeño a convertirse en un negocio planetario de miles y miles de millones de dólares al mes. Entonces los carteles empiezan a crecer y al crecer empiezan a devorar instituciones, jueces, eh, estamentos de gobierno, estamentos militares, policiales, políticos, senadores, y se empiezan a transmutar en donde ya ellos pasan a ser parte del Estado. Entonces, esto significa que Estados Unidos empieza a ver esta transformación de organizaciones criminales de barrio en ya esquemas muy bien organizados que dominan ciudades, quebradas, carreteras, provincias. Y eso empieza a ocurrir en los años 90, principio de los 2000. Cuando por primera vez México, Colombia empieza a reaccionar, finales de los 90, principio de los 2000, a atacar estas organizaciones criminales, y por eso Netflix en alguna medida, lógicamente manteniendo las proporciones, educa un poco porque te da a entender cómo se transforma la historia de Pablo Escobar, es la historia de
Todos los carteles de la droga en Ecuador, en Perú, en México, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en Panamá, son todos iguales. Históricamente toma 20, 30, 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Parten como un cartel de barrio, luego se toman una ciudad, luego una provincia, luego un país. Cuando se empezaron a tomar los países a finales de los 90, como lo vamos a ver en Colombia y en México, el Estado empieza a reaccionar, pero reacciona con 20 años de tardanza. Ergo, envía policías para enfrentar organizaciones que ya no son organizaciones criminales, son grupos terroristas. Y le toma 20 años al Estado, en algunos casos 30, empezar a darse cuenta que el narcotráfico ahora son organizaciones terroristas que dominan provincias completas, ciudades, alcaldes, concejales, jueces completos, el Senado. Entonces ya se nos complica la cosa y permite que esta organización criminal, que ya ahora es una organización terrorista, logra derrotar esta primera ataque que realiza el Estado a través de sus fuerzas policiales que llegan con palitos, revólveres y bicicletas a enfrentarse a terroristas que tienen camionetas, escopetas, fusiles semiautomáticos, como lo vemos en los años 90. Luego, finalmente, los Estados Unidos se da cuenta de que estas organizaciones criminales se han transmutado en estas fuerzas terroristas muy bien organizadas y les dice esto hay que enfrentarlo en el siguiente nivel, que es el nivel militar. Y vemos que México es la primera que reacciona, junto con Colombia, casi simultáneamente, y empiezan a desplegar fuerzas militares que, como ya lo dije, venían con 20 años de atraso, no preparadas, no entrenadas, no equipadas, para enfrentarse a fuerzas militares. Lo que hay el día de hoy en México y en Colombia no son ya organizaciones criminales. Ellos ya crecieron a organizaciones terroristas de los 90 a los 2000 y de los 2010 al 2020 se transforman en lo que estás comentando tú y lo que está comentando también Alejandro, son ejércitos. Tienen aviación, helicópteros, lanchas artilladas, vehículos blindados, ametralladoras pesadas, granadas, lanzacohetes. Es absolutamente absurdo las políticas de la extrema izquierda de tratar a estos ejércitos privados, que en el caso peruano conquistan cordilleras completas, decapitan, son dueños de provincias, pueblos, juzgan a la gente como lo hacen en Colombia, sacan a la gente de las aldeas, las juzgan en la plaza, las ejecutan. Y en el caso colombiano, hay aldeas completas, zonas completas, gigantescas del país en el cual el ejército no puede entrar. El caso colombiano es extremo junto al caso mexicano. En resumen, hemos visto una transformación que es culpa, el éxito de los narcotraficantes en América Latina es culpa de un Estado irresponsable, lento, ignorante, muy corrupto, que al ser comprado por el narcotráfico se garantiza que siempre las fuerzas militares y las fuerzas policiales reaccionen siempre con una o dos generaciones de retraso. Lo que está ocurriendo ahora es que por primera vez se despierta Colombia, se despierta México con la ayuda de Estados Unidos bajo la presidencia ya más extrema del presidente Trump. A partir de ahora se van a tratar al problema de los grupos terroristas, que son en realidad ejércitos privados de Colombia y México, se va a combatir directamente desde un ángulo 100% militar. Van a caer. Excelente. Mira, me estaban preguntando por interno algunos suscriptores cuáles son los orígenes del cartel Jalisco Nueva Generación. Algunos me dicen que era un sindicato. No, el cartel Jalisco Nueva Generación, alrededor del 2010, 2011, pasa lo que estaba diciendo Alejandro anteriormente en Venezuela. A raíz en el estado de Jalisco, de todos estos movimientos operativos del gobierno, empezaron a fragmentar un cartel, que era el cartel del Milenio, y este cartel del Milenio se empezó a separar. Se separó en dos grandes grupos o dos grandes facciones, que eran los torcidos y la resistencia. Y después de estos dos grupos nace un líder, o que tiene un liderazgo natural, que es Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho,
Y él dice, bueno, hoy día, y mira cómo aplican el tema de la propaganda política, vamos a tener un lema que vamos a llamarnos los matazetas. Y era solamente propaganda. La gente les creyó que ellos iban a destruir a los zetas, eran los matazetas, y ellos fueron o sea, su estrategia era mucho más, la violencia mucho más violenta, una violencia extrema, tenían rápida expansión territorial y un control logístico. Siempre aparece esa palabra como secundaria, que era el narcotráfico. Ellos tuvieron el control logístico y por eso marcaron esta diferencia. Entonces, el primer nombre que tuvieron ellos, así como este conglomerado ya con Nemesio Ceguera, fue los matacetas. Bueno, un poco para el contexto de lo que estaba explicando de este cartel en el norte con Estados Unidos que estaba explicando José Miguel. Datos que a la gente pregunta y hay dudas, para eso estamos nosotros. Bien, queridos suscriptores, hemos llegado al final de este capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Recuerden seguirnos en las redes, ver nuestros videos y traten de guardarlos antes de que nos bajen y no te den la oportunidad de escuchar lo que tenemos que decir. Finalmente, Hispanoamérica volvió al tablero, no solo por política, sino por seguridad. Puertos, energía, minerales y rutas. La discusión ya no es si la región importa, sino por qué vuelve a importar y quién está dispuesto a mover piezas dentro de ella. Esto fue Tablero Mundial. No olviden suscribirse y acompáñenos en la próxima jugada. Chao, chao.